yo soy el profesor doctor Ricardo Lampasona, soy el jefe de servicio de traumatología del Hospital Ángel Cruz Padilla. Son reemplazos totales de cadera o reemplazos parciales de cadera. Nosotros en el hospital venimos haciendo un promedio casi de 1 o 2 prótesis de cadera por semana, lo cual es una cifra bastante importante, estadísticamente bastante importante. Es posiblemente uno de los hospitales que más prótesis de cadera están haciendo en el noroeste argentino, porque es uno de los hospitales cabecera del noroeste argentino. Así que bueno, desde ese punto de vista es muy importante porque estamos divididos por sectores de especialidades dentro de lo que es la gran especialidad traumatología. Básicamente están ya protocolos establecidos por el COE, donde obviamente le estamos dando prioridad a aquellos pacientes que tienen trauma. Es decir, quedó postergada la cirugía ortopédica que se puede dilatar. Básicamente estamos haciendo las urgencias. Ante eso tenemos protocolos diferentes. Si el paciente da COVID positivo, aunque tenga una fractura, tenemos que ver la evolución del COVID. Si no tiene ninguna complicación, bueno, se tendrá que operar o se podrá operar. Pero si el paciente tiene alguna complicación adicionada al COVID, por una neumonía, lo que fuere, evidentemente tenemos que ver la evolución del COVID principalmente. Pero aún así estamos operando a algunos pacientes que tienen fracturas con COVID porque la lesión es muy importante, muy grave y es una urgencia que no puede esperar. En estos momentos estamos dando prioridad a los traumatismos, a los accidentes, pero por una cuestión coyuntural por este tema de la pandemia. Pero antes de la pandemia, sí, las mayores indicaciones eran más que nada por artrosis. Con la pandemia ahora estamos indicando mucho por trauma, es decir, por fracturas, pero es por una cuestión de organización del sistema de salud, que tenemos que dar prioridades. Las prótesis las está proveyendo el Estado, el gobierno a través del ministerio, por un sistema de cotejo de precios. Pero si no lo proveyera a través del ministerio sería muy difícil porque son prótesis caras. Vienen prótesis de distintos materiales. Acá conmigo está presente el encargado del sector de cadera y rodilla, que hace la parte de prótesis, donde él le va a explicar mejor que el doctor Silvio Fernández, que es el encargado, el jefe del sector de cadera y de rodilla en la parte protésica. Así que él le va a explicar mejor en cuanto a detalles técnicos de este tipo de cirugías. Yo soy el doctor Silvio Fernández, soy integrante del Servicio de Ortopedia y Traumatología acá del Hospital Padilla, miembro del sector cadera y pelvis y rodilla de acá del hospital, y actualmente también me desempeño como instructor de la residencia de Ortopedia y Traumatología, que es una de las más antiguas del país y del norte argentino. El procedimiento se llama reemplazo total de cadera, ¿sí? Es una cirugía en lo que es mi especialidad, que es la cirugía reconstructiva de cadera y rodilla, muy frecuente por la gran prevalencia que existe, ¿sí? Hoy en día hay 2 causas, las causas traumáticas y las causas no traumáticas. Obviamente las causas traumáticas, lo que decía el doctor Lampasona, por accidente de tránsito, por accidentes domésticos y accidentes en la vía pública, y las causas no traumáticas, que son generalmente las enfermedades degenerativas como la artrosis, principalmente en el caso de la cadera y la rodilla. El reemplazo total de cadera o de rodilla, más o menos el procedimiento para los dos aplica el mismo concepto, es reemplazar una articulación que no está funcionando de la manera correcta y que genera dolor, rigidez articular y otros síntomas por una articulación protésica, digamos, por un implante que se coloca para mejorarle la calidad de vida al paciente, para mejorar el dolor y mejorar la función en cuanto a la movilidad.
Es un mito muy común el tema de decir que la gente, que el paciente rechaza los implantes o las prótesis. En general, eso son infecciones no relacionadas con el implante. Los implantes que se usan hace mucho tiempo en la traumatología son siempre casi los mismos componentes, que son el acero quirúrgico, el titanio, se usa también el material trabecular, o sea, se usan diferentes tipos de metales y también diferentes tipos de polietilenos, que son como plásticos que son los que le dan la movilidad a las prótesis. En el caso del reemplazo total de cadera, es un procedimiento que es importante recalcar que siempre tiene que ser realizado por manos de profesionales que estén habituados a realizar este tipo de procedimientos. Son procedimientos que duran aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, o por lo menos en el que tiene el hábito de hacer este tipo de cirugías, en donde básicamente lo que se hace es resecar la articulación que está enferma o que está lesionada por una causa traumática y colocar un componente protésico para mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro de la traumatología y dentro de la especialidad que es cadera y rodilla, es una de las cirugías más complejas, ¿sí? que hay hoy por hoy. El paciente generalmente, desde que se interna para la cirugía, sea acá o en el ámbito privado, en cualquier otro mismo, el paciente está internado 48 horas después de la cirugía. A las 6 o 12 horas del paciente intervenido ya empieza con la movilización precoz, se sienta, se para, hace sus primeros pasos con su prótesis ya colocada, y después obviamente una ardua tarea de la gente que hace la rehabilitación y la kinesiología de este tipo de pacientes. Pero la internación no es más de 48 horas, en 48 horas el paciente ya va a la casa con todas las indicaciones para seguir con el postoperatorio domiciliario, las revisiones de cadera. ¿Sí? Que es una cirugía de extrema complejidad, ya es distinto a un reemplazo total de cadera. Es una cirugía que es necesario hacer cuando por algún motivo, sea el motivo que fuera, la prótesis que se le colocó al paciente falla y hay que cambiarla por otro componente protésico, o sea, hay que colocar una prótesis nueva. Es una cirugía muy compleja, de mucha demanda en cuanto a horas, en cuanto a la capacidad técnica, en cuanto a todo el equipamiento que se necesita, tanto humano como de instrumental, ¿sí? Por suerte acá en el hospital tenemos excelentes recursos humanos, no solamente en la parte médica, sino en la parte de quirófano, y bueno, estamos habituados a realizar este tipo de procedimientos. Son procedimientos que son largos, son cirugías muy complejas, de a veces 4 o 5 horas, a veces menos, depende de la complejidad del caso. Muchas veces pacientes que tienen prótesis de cadera y por el motivo que fuera tienen algún tipo de accidente, hay algún tipo de lesión en la prótesis y hay que cambiarla. También por la parte mecánica, las prótesis tanto de cadera o de rodilla tienen una determinada duración en el tiempo, y después de esa duración, que depende de la cantidad y el uso que le dé el paciente a la prótesis, llega un momento que a la prótesis hay que cambiarla por desgaste de sus componentes o porque está generando fenómenos mecánicos en el hueso. Llegado ese momento, la prótesis, si no está funcionando bien, que se manifiesta generalmente con dolor para el paciente, hay que cambiar los componentes. El servicio de traumatología está trabajando a full. Nosotros estamos en estos momentos, el servicio nunca se cerró. El Hospital Padilla sigue atendiendo todo tipo de patologías porque éramos la tercera línea para el tratamiento del COVID. Así que como tercera línea, en ningún momento dejamos de atender ni consultorio externo, ni lógicamente por la guardia. Así que seguimos atendiendo todo tipo de patologías. Estamos haciendo 1 o 2 cirugías de cadera por semana. Así que es una cifra bastante importante. Si tomamos con el subsector público, es posiblemente uno de los hospitales que más cirugías protésicas hacemos en el noroeste argentino, del subsector público. Hay algunos datos que no tengo del sector privado de otras provincias, pero el subsector público es posiblemente uno de los hospitales que más prótesis, tanto de cadera como rodilla, se colocan en el noroeste argentino.
no solamente el cirujano, sino quien participa en la cirugía como ayudante, los instrumentadores, los anestesistas, los enfermeros que ven al paciente en la internación. Es un equipo que una sola persona no lo podría hacer, eso sin duda. Y bueno, por suerte el hospital está capacitado para resolver este tipo de casos. Tenemos una gran casuística, digamos, generalmente de cada 100 prótesis, el promedio mundial es que 3 a 4% necesita en algún momento una revisión, o sea que son cirugías muy demandantes y nosotros en el hospital tenemos mucha casuística porque al ser referente en el NOA vienen muchos pacientes por ahí, ahora no por la pandemia, pero que venían de otros lados a operarse, también por el recurso humano que tenemos. La accidentología sigue siendo una epidemia, no solamente en Tucumán, sino en la República Argentina, y es una epidemia que todavía no bajaron las cifras. Coyunturalmente bajaron un poco los accidentes de tránsito por el tema de la pandemia al haber menos tránsito de personas, pero no porque haya habido un plan estrictamente organizado para combatir la epidemia esta que son los accidentes de tránsito. Así que esperemos que vayan bajando porque sigue siendo la principal causa de muerte entre los 15 y 45 años de edad, los accidentes de tránsito.